el propósito, el mensaje que se buscaba a través de lo que Martín Lutero estaba haciendo propiamente. Y sin embargo, a pesar del dolor y de la circunstancia que esto trajo para la Alemania sajona, ¿verdad? Que en la época todavía no era Alemania como la conseguimos el día de hoy, ¿verdad? Era el pueblo sajón, que son los predecesores de la Alemania actual que usted y yo conocemos. Algunos de ellos entendieron este propósito, y por eso quiero leer este texto que quiero leerles de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué hermoso es esto. Dice que toda la Biblia, toda la palabra, está hablando aquí, toda la escritura fue inspirada ¿por quién? Hay muchas personas que a veces cuestionan: ¿quién escribió la Biblia? ¿Será realmente verdad o mentira lo que la escritura enseña? Pero la propia Biblia al respecto de sí misma lo dice en el texto que acabamos de leer. Dice que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios mismo. Es cierto, fueron hombres que la escribieron, sin embargo fueron hombres inspirados por Dios quienes escribieron las escrituras, valga la redundancia. ¿Y cuál era el propósito de ello? Primero, enseñar a ser diferentes, a no continuar bajo la sujeción, en este caso, en la historia que acabamos de mirar, ¿verdad?, bajo la sujeción de Roma y de las imposiciones arbitrarias que ésta tenía, pero sobre todo a ser libres del pecado. Lo importante de esto es de que la palabra de Dios nos ayuda y nos enseña cómo ser libres del pecado, y por ello también nos redarguye, nos reprende a llevar una vida correcta, una vida que agrade a Dios, y nos corrige. ¿Y cuál es el propósito de esta enseñanza, de esta reprensión y de esta corrección? Que los hombres seamos perfectos delante de Dios. Y esto es lo maravilloso y lo precioso de la Escritura. Una de las olas, ¿verdad? Hablábamos antes de que iniciara ahora sí que la película del culto de hoy, de las 5 solas de la Reforma Protestante, ¿verdad? Solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estos 5 fundamentos fueron los que se establecieron para que esta reforma religiosa, que después, como ustedes vieron al final, afectó la sociedad, afectó el gobierno, afectó la política, hasta la propia música de aquella época, trajera circunstancias tan reformadoras, ¿verdad? Y esto es algo interesante porque miramos durante la proyección que la Reforma Protestante no era un movimiento revolucionario, era un movimiento primero espiritual, y usted y yo lo entendemos, y segundo de ideas, de pensamiento. Y podemos ver cómo las ideas y el pensamiento, respaldados por el poder de lo espiritual, en este caso de Dios, puede traer realmente una transformación a las personas. Y la bendición, usted vio, de traer la palabra al lenguaje de la gente, hace que esto se vuelva poderoso. Mire, tengo aquí quienes no estuvieron, algunos sí conocieron, ¿verdad?, nuestra hermana Melanie Valverde, y quien no la conoció, ella nos trajo este material, y aquí yo lo tengo. Yo veía la cara, ¿verdad?, del príncipe cuando Lutero traía aquel librote grandote, y yo veía así como cuando usted ve su plato favorito, ¿verdad? No sé qué es lo que más le gusta a usted, ¿verdad? Un pastel, algún guisado, y él así como que ya le daba ansia, ¿verdad?, por agarrarla y tenerla, y dice: está bien todo lo que usted me dice, y ya, pero venga ahí mi regalo, ¿verdad? Yo quiero ese regalo, yo quiero leer lo que está ahí contenido. Esta es un Nuevo Testamento. ¿Ah? No, es Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Nuevo Testamento, ¿verdad? En Huichol.
el Nuevo Testamento en huichol. ¿Alguien aquí habla huichol? No, ¿verdad? el hermano Narciso habla náhuatl, ¿verdad? Habla náhuatl del Ixmo, porque son varias variantes, ¿verdad? Son varias variantes del náhuatl. Mucho de nuestro vocabulario en español proviene del náhuatl. La palabra Zacatecas es una palabra náhuatl, no sé si usted lo sabía, ¿verdad? Y muchas otras que significa la tierra del zacate, ¿verdad? Zacatecas es lo que significa, y está en náhuatl, que es nuestras lenguas madres, ¿verdad? Las lenguas que nosotros o estaban antes de que llegaran los españoles, y bueno, se colocase el español como el idioma oficial de nuestro país. Pero mire qué hermoso, yo he tenido el privilegio de estar en algunos lugares, en algunas comunidades, sobre todo aquí en San Luis, con los Pame o con los Chiyuis, ¿verdad? Que es el nombre correcto de ellos. Y yo veía cuando el traductor les daba material en su idioma, cómo le brillaban los ojos, y ellos corregían al traductor y decían, no, es que así no se escribe. Yo, ¿cómo ellos saben que así no se escribe si nunca habían visto escrito su idioma? Y eso me sorprendía, es que así no se escribe. Pero ellos escuchaban cómo se pronunciaba a la hora de leerlo, y eso a mí me impresionó, y decía, wow, Señor, y eso no es más que a través de la palabra de Dios. Yo le invito a que ame la palabra, a que la valore, pero sobre todo a que la lea y la viva. ¿Qué es esto lo que hace la diferencia? Fue esto lo que produjo estos cambios en esta película que vimos, y hasta hoy sigue produciendo en la historia de la humanidad. En la medida que nosotros continuemos leyendo la palabra y sobre todo viviéndola, tendremos una vida mejor. Solo la Escritura. Ahí mismo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, el apóstol le dice precisamente a Timoteo: te encarezco, es decir, te encargo con mucha fuerza, ¿verdad? Te lo pido con mucha fuerza, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, es decir, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, solamente lo que ellos quieren escuchar, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lamentablemente hoy en día el mundo vive de fábulas, y esta es la verdad. Se supone que hoy tenemos mucho más conocimiento que aquella época, ¿verdad? Cualquiera veía las imágenes y decía, ay, pobrecita gente, no sabía leer, no sabía escribir. Pues era fácilmente, ¿verdad? Que se los llevaran para donde los más inteligentes, los más poderosos, los más sabios pudiesen querer llevárselos. Sin embargo, le digo algo, hoy no hay mucha diferencia. Hoy no hay mucha diferencia. Estaba leyendo un artículo que mi esposa publicó en un grupo de WhatsApp, y decía: hoy los que están casados se quieren divorciar, y los que no quieren o no pueden casarse se quieren casar, ¿verdad? Hoy el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Vemos una volteada de cabeza de los principios, de los conceptos, de las formas, del orden natural que Dios ha establecido, y sin embargo vemos que es tal la presión de los medios, es tal la presión de la sociedad, es tal la presión de los más poderosos, de los más fuertes, que muchos terminan cediendo y diciendo: es cierto, eso es verdad, es cierto, tú eres intolerante porque piensas diferente. ¿Qué era lo que pensaban de Lutero? Que era un revoltoso, intolerante. ¿Por qué? Porque pensaba diferente. ¿Pero qué es lo que le hizo pensar diferente a Lutero? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace pensar diferente, pero lo mejor, nos debe de hacer actuar diferente. Y esto es lo que hace la diferencia. Uno de los textos que hizo
y provocó esta revolución dentro del corazón de Lutero se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, que fue lo que realmente provocó y generó. Cuando Lutero, ya después daré un estudio con más calma sobre el purgatorio, sobre la muerte, sobre todas estas circunstancias, que hay tantas cosas y tantos asuntos que podemos sacar que trata esta película, pero este es uno de los textos más importantes que resaltó y que saltó al corazón de Lutero. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Se acuerdan de la discusión que tenía él con su maestro, verdad? Ahí en la clase de teología, que decía, entonces los griegos no pueden ser salvos. Dice, no, la escritura, se ve cómo tenía desconocimiento el maestro, ¿verdad?, de las escrituras. Dice el texto aquí, y habla aquí de judíos y de griegos porque eran las culturas que predominaban en esta época de las escrituras. Dice, tanto el judío como también del griego, para ellos también es la salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y estas palabras saltaron al corazón de Lutero, y Lutero decía, no necesitamos más reliquias, no necesitamos más todas estas cosas y estar dando esto y dando aquello para poder obtener la salvación. Lo único que yo necesito es fe, porque solamente por fe el justo podrá estar sostenido. Solamente la fe es la que nos sostendrá y nos mantendrá. Es solamente la fe la que nos permite llegar hasta la presencia de Dios. Y yo aquí quiero hacer una pregunta para usted. No me conteste ahí en su corazón. Si usted muriese el día de hoy, ¿sabe a dónde va? ¿Sabe cuál es su destino? ¿Por qué? ¿En qué? En Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús la que nos da certeza y convicción de nuestra salvación. Miren, ustedes vieron por ahí en los grupos en el grupo de la iglesia, lamentablemente mi padre en la fe, ¿verdad?, falleció esta semana, muy joven, 58 años me parece, 59, 58 años, y tuve la oportunidad de compartir algunas cosas durante su funeral. Y algo que yo les decía a los hermanos era esto, precisamente en esta misma carta, sería bueno que estudiáramos, ya terminamos Juan, ¿verdad? Sería bueno que estudiáramos la primera y la segunda carta de Timoteo, que son, la segunda es el último escrito del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo algo muy interesante. Le dice, mira Timoteo, yo he combatido el buen combate, he corrido esta carrera. Y un texto antes, ¿verdad?, le dice, yo estoy listo para ser presentado y muerto, porque estaba a punto de morir el apóstol Pablo, ¿verdad? Él ya había sido juzgado y condenado a muerte, y muchos teólogos afirman que esta fue la última carta que escribió Pablo, y dice al final, guarde la fe, guarde la fe. Y esto es lo que nos debe de tener convicción y certeza en nuestro corazón. Yo quisiera, ¿verdad?, no voy propiamente a compartir porque creo que la película es bastante ilustrativa al respecto de esto. Tengo aquí un libro de Romanos. Si yo quisiera que me ayudaran, le quiero obsequiar uno a cada uno de ustedes, por favor. Ese libro de Romanos, ¿usted tiene su Biblia? Lo tiene en su Biblia. Recuerden que la palabra Biblia, uno por familia, uno por familia, perdón, disculpen, es que los usamos para hacer evangelismo, disculpen, uno por familia, ¿verdad? De todos modos usted lo tiene en su Biblia, no se quede triste, ¿verdad? Usted lo tiene en su Biblia. A ver, ¿a qué Martita te faltó uno, verdad? Que son dos familias.
¿Es una sola? Ok, bueno, muy bien.